2 de octubre de 1850. Querido Bones, fue estupendo entrar en el frío vestíbulo de Chapelwaite, poblado de corrientes de aire, con todos los huesos doloridos a causa del viaje en ese abominable carruaje, ansioso por desahogar inmediatamente mi vejiga distendida. Y ver sobre la obscena mesita de madera de guindo vecina a la puerta una carta en la que aparecían escritas mis señas con tus inimitables garabatos. Te aseguro que me dediqué a descifrarla apenas me hube ocupado de las necesidades de mi cuerpo. En nada más ni menos que en un frío y decorado cuarto de baño de la planta baja, donde veía cómo el aliento se remontaba delante de mis ojos. Me alegra la noticia de que te has recuperado de las miasmas que te habían atacado hace tanto tiempo los pulmones, aunque te aseguro que comprendo el dilema moral que te ha creado el tratamiento. Un abolicionista enfermo, que se cura en el clima soleado del territorio esclavista de Florida. Pese a ello, Bones, este amigo que también ha marchado por el Valle de las Sombras, te pide que te cuides y que no vuelvas a Massachusetts hasta que el organismo te lo autorice. Tu inteligencia sutil y tu pluma incisiva no nos servirán si te reduces a arcilla, y si el sur es el lugar ideal para tu curación, ¿no te parece que hay en ello un elemento de justicia poética? Sí, la casa es tan bella como me habían dicho los albaceas de mi primo, pero bastante más siniestra. Se levanta sobre un colosal promontorio situado unos 13 kilómetros al norte de Portland. Detrás de ella, se extiende un parque de alrededor de hectárea y media, donde la naturaleza ha vuelto a imponerse con increíble ferocidad. Enebros, malezas, arbustos, y muchas variedades de enredaderas trepan exuberantes por los pintorescos muros de piedra que separan la propiedad del territorio municipal. Unas espantosas imitaciones de estatuas griegas espían ciegamente entre el follaje, desde lo alto de varias lomas, y en la mayoría de los casos parecen a punto de abalanzarse sobre el caminante. Los gustos de mi primo Steven parecían recorrer toda la gama que va desde lo inaceptable hasta lo francamente horroroso. Hay una extraña glorieta casi sepultada en zumaques escarlatas y un grotesco reloj de sol en medio de lo que antaño debió de ser un jardín. Este constituye el último toque lunático. Pero el paisaje que se divisa desde la sala compensa con creces todo lo demás. Se domina un vertiginoso panorama de las rocas que se levantan al pie de Chapelwaite, y también del Atlántico. Un inmenso ventanal con vado se abre sobre este espectáculo y junto a él descansa un enorme escritorio inflado como un escuerzo. Será un buen lugar para dar comienzo a esa novela de la que te he hablado hasta hartarte durante tanto tiempo. Hoy tenemos un día gris, con lluvia intermitente. Cuando miro hacia afuera, todo parece un estudio en color pizarra, las rocas, viejas y desgastadas como el tiempo mismo. El cielo. Y, por supuesto, el mar, que se estrella contra las fauces graníticas de abajo con un ruido que más que ruido es como una vibración. Mientras escribo, las olas repercuten bajo mis pies. La sensación no es totalmente desagradable. Sé que desapruebas mis hábitos de hombre solitario, querido Bones, pero te aseguro que me siento bien y dichoso. Calvin me acompaña, tan práctico, silencioso y confiable como siempre, y estoy seguro de que a mitad de semana, entre ambos habremos puesto las cosas en orden y habremos concertado un acuerdo para que nos envíen desde el pueblo todo lo que necesitamos. Además, habremos contratado una legión de criadas que se encargarán de quitar el polvo de esta casa. Es hora de poner punto final. Todavía tengo que ver muchas cosas, tengo que explorar muchas habitaciones, y sin duda estos delicados ojos deberán posarse aún sobre un millar de muebles execrables. Nuevamente te agradezco el toque familiar que me trajo tu carta, y tu permanente afecto. Cariños a tu esposa, de quien os quiere a ambos. Charles. 6 de octubre de 1850. Querido Bones, ¿qué lugar tan extraño es este? Continúa maravillándome, lo mismo que la reacción de los habitantes de la aldea vecina ante mi presencia en la casa. Dicha aldea es un lugar insólito, que ostenta el pintoresco nombre de Preacher's Corners. Fue allí donde Calvin se aseguró el envío de las provisiones semanales. También hizo otra diligencia, que consistió en comprar una cantidad de leña que creo nos bastará para todo el invierno. Pero Cal volvió con un talante lúgubre. Cuando le pregunté qué le sucedía, respondió hoscamente: «Piensan que usted está loco, señor Boone». Me reí y dije que quizás habían oído hablar del acceso de fiebre encefálica que había sufrido después de la muerte de mi Sara. Claro que entonces divagaba como un demente, como tú bien puedes atestiguarlo.
Pero Cal replicó que lo único que sabían acerca de mi persona era lo que había contado mi primo Steven, quien había utilizado los mismos servicios que yo acabo de contratar. Lo que dijeron, señor, es que en Chapelwaite solo puede vivir un lunático o alguien que se arriesga a enloquecer. Esto me dejó perplejo, como te imaginarás, y le pregunté quién le había dado esa asombrosa información. Me contestó que le habían puesto en contacto con un huraño y bastante embrutecido plantador llamado Thompson, que posee 100 hectáreas pobladas de pinos, abedules y abetos, y que los corta con la ayuda de sus 5 hijos para venderlos a los aserraderos de Portland y a las familias de la comarca. Cuando Cal, que desconocía su raro prejuicio, le informó a dónde debía transportar la lepa, Thompson le miró boquiabierto y dijo que enviaría a sus hijos con la malera, en pleno día, y por el camino que bordea el mar. Calvin, que aparentemente confundió mi desconcierto con aflicción, se apresuró a aclarar que el hombre apestaba a whisky barato y que luego se había explayado en una serie de desvaríos acerca de una aldea abandonada y las relaciones de mi primo Steven con los gusanos. Calvin cerró el trato con uno de los hijos de Thompson que, según parece, se mostró bastante insolente y tampoco estaba demasiado sobrio ni olía bien. Creo que en la misma aldea de Preacher's Corner se produjeron algunas reacciones análogas, por ejemplo en el almacén donde Cal habló con el propietario, aunque allí el tono fue más confidencial. Nada de esto me ha inquietado mucho. Ya sabemos que a los rústicos les encanta enriquecer sus vidas con los aires del escándalo y el mito, y supongo que el pobre Steven y su rama de la familia fueron un blanco adecuado. Como le dije a Cal, un hombre que encontró la muerte al caer prácticamente desde el porche de su casa es un excelente candidato para inspirar habladurías. La casa no cesa de despertar mi asombro. 23 habitaciones, Bones. Los paneles de madera que recubren las plantas superiores y la galería de cuadros están un poco mohosos pero conservan su grosor. Mientras me hallaba en el dormitorio de mi difunto primo, arriba, oí las ratas que correteaban detrás de esos paneles, y deben de ser muy grandes, a juzgar por el ruido que hacen, casi como si se tratara de pisadas de seres humanos. No me gustaría toparme con una de ellas en la oscuridad, y para serte sincero, ni siquiera a plena luz. De todas formas, no he visto cuevas ni excrementos. Es curioso. A lo largo de la galería superior se alinean unos feos retratos cuyos marcos deben de valer una fortuna. Algunos de esos rostros tienen un aire de semejanza con Steven, tal como yo lo recuerdo. Creo haber identificado a mi tío Henry Boone y a su esposa Judith, pero los otros no despiertan en mí ninguna evocación. Supongo que uno de ellos puede ser el de mi famoso abuelo, Robert. Pero la rama de la familia de la que forma parte Steven me resulta prácticamente desconocida, cosa que lamento de todo corazón. Estos retratos, a pesar de su escasa calidad, reflejan el mismo buen humor que chispeaba en las cartas que Steven nos escribía a Sarah y a mí, la misma irradiación de refinada inteligencia. Qué estúpidas son las razones por las cuales riñen las familias. Un escritorio desvalijado, unas injurias intercambiadas entre hermanos que han muerto 3 generaciones atrás y se produce un distanciamiento injustificado entre descendientes inocentes. No puede dejar de alegrarme de que tú y John Petty consiguierais comunicaros con Steven cuando todo parecía indicar que yo seguiría a mi Sarah al otro mundo, al mismo tiempo que me apena que el azar nos haya privado de un encuentro personal. Cómo me habría gustado oírle defender las estatuas y los muebles ancestrales. Pero no me dejes denigrar exageradamente esta casa. Es cierto que el gusto de Steven no coincide con el mío, mas debajo de sus agregados superpuestos hay auténticas obras maestras, algunas de ellas cubiertas por fundas en las habitaciones superiores. Hay camas, mesas, y pesadas tallas oscuras en teca y caoba, y muchos de los dormitorios y antecámaras, el estudio de arriba y una salita, tienen un austero encanto. Los pisos son de sólido pino y lucen con un resplandor íntimo y secreto. Aquí encuentro dignidad y el peso de los años. Aún no puedo decir que me gusta, pero sí me inspira respeto. Y estoy ansioso por ver cómo el lugar se transforma a medida que pasamos por los cambios de este clima septentrional. ¡Qué prisa, señor! Escribe pronto, Bones. Háblame de tus progresos y cuéntame qué noticias tienes de Petey y los demás. Y por favor no cometas el error de inculcar tus ideas en forma demasiado compulsiva a tus nuevas amistades sureñas. Entiendo que allí no todos se conforman con responder solo con la boca, como lo hace nuestro locuaz amigo, el señor Clown. Afectuosamente, Charles. 16 de octubre de 1850.
Querido Richard, hola, ¿cómo estás? He pensado muchas veces en ti desde que me instalé aquí, en Chapelwaite, y no perdía la esperanza de recibir noticias tuyas, pero ahora Bones me comunica por tu carta que olvidé dejar mis señas en el club. Puedes estar seguro de que de todas maneras te habría escrito, porque a veces me parece que mis auténticos y leales amigos son lo único seguro y absolutamente normal que me queda en el mundo. Y, ay Dios, cómo nos hemos dispersado. Tú estás en Boston, y escribes consecuentemente en El Liberador, al que, te advierto, también le he enviado mi dirección. Hanson está en Inglaterra, en una de sus condenadas correrías, y el pobre viejo Bones está en la mismísima guarida del león curando sus pulmones. Aquí todo marcha bien, dentro de los límites de lo previsible, y no dudes que te suministraré una reseña completa cuando no esté tan apremiado por lo que ocurre a mi alrededor. En verdad creo que algunos hechos que se han sucedido en Chapelwaite y en la comarca circundante estimularían tu sensibilidad jurídica. Pero entre tanto debo pedirte un favor, si es que puedes dedicarme un poco de tiempo. ¿Recuerdas al historiador que me presentaste en la cena que organizó Clary para recaudar fondos para la causa? Creo que se llama Bigelow. Sea como fuere, comentó que su hobby consistía en reunir leyendas históricas sobre la región donde estoy viviendo. El favor que te pido, pues, es el siguiente. Puedes ponerte en contacto con él y preguntarle qué datos, testimonios folclóricos o rumores generales ha recogido, si es que ha recogido alguno, acerca de una pequeña aldea abandonada cuyo nombre es Jerusalem Slot, próxima al pueblo denominado Preacher's Corners, sobre el Royal River. Este río es tributario del Androscoggin, y vierte sus aguas en él aproximadamente 18 kilómetros antes de su desembocadura en las cercanías de Chapelwaite. Me complacería mucho recibir esta información que, sobre todo, podría tener bastante importancia. Al releer esta carta siento que he sido un poco parco contigo, Dick, y lo lamento sinceramente. Pero puedes estar seguro de que pronto seré más explícito, y hasta que llegue ese momento os envío mis saludos más cordiales a tu esposa, a tus dos maravillosos hijos y, por supuesto, a ti. Afectuosamente, Charles. 16 de octubre de 1850. Querido Bones, debo contarte una historia que a Cal y a mí nos parece un poco extraña, e incluso inquietante. Veremos qué opinas tú. En el peor de los casos, te servirá para distraerte mientras lidias con los mosquitos. 2 días después de que te hube enviado mi última carta, llegó aquí un grupo de 4 jovencitas de Corners, supervisadas por la señora Cloris, una dama madura, de aspecto intimidatoriamente idóneo. Venían a poner la casa en orden y a eliminar el polvo que me hacía estornudar constantemente. Todas parecían un poco nerviosas mientras realizaban sus faenas. Incluso, una damisela arisca lanzó un gritito cuando entré en la salita de arriba mientras ella limpiaba. Le iba a pedir una explicación a la señora Cloris, quien en ese momento quitaba el polvo del vestíbulo con una implacable tenacidad que te habría asombrado. Pero antes de abrir la boca, ella se volvió hacia mí con aire resuelto. No les gusta la casa, señor, ni a mí tampoco. Siempre ha sido, y siempre será, un lugar siniestro. Cuando oí tan inesperado aserto se me desencajó la mandíbula, y la mujer prosiguió con un tono más amable. No quiero decir que Stephen Boone no fuese una excelente persona, porque lo era. Mientras vivió aquí, le limpiaba la casa todos los jueves, así como antes había estado al servicio de su padre, el señor Randolph Boone, hasta que él y su esposa fallecieron en 1816. El señor Stephen era un hombre bueno y afable, como parece serlo usted, señor, y le ruego que disculpe mi tono tan directo, pero no sé hablar de otro modo, mas la casa es siniestra y siempre lo ha sido, y ningún Boone ha sido dichoso en ella desde que su abuelo Robert y el hermano de este, Philip, riñeron en 1789 por un robo. Al decir esto, hizo una pausa casi culpable. ¿Qué memoria tiene la gente, Bones? La señora Cloris continuó, la casa fue construida en una atmósfera de desdicha, y ha sido habitada en una atmósfera de desdicha. No sé si sabes o no, Bones, que mi tío Randolph estuvo implicado en un accidente, en la escalera del sótano, que le costó la vida a su hija Marcella, y después él se suicidó en un acceso de remordimiento. Steven me contó el episodio en una de sus cartas, en la triste circunstancia del cumpleaños de su difunta hermana, y en ella se han producido desapariciones y accidentes. He trabajado aquí, señor Boone, y no soy ciega ni sorda. He oído ruidos espantosos en las paredes, señor, ruidos espantosos.
Golpes y crujidos, y una vez, un extraño aullido que era mitad alarido, mitad risa. Aquello me congeló la sangre. Este es un lugar sórdido, señor. Al decir esto calló, quizá tenía miedo de haberse excedido. En cuanto a mí, no sabía si sentirme ofendido o divertido, curioso o sencillamente indiferente. Temo que la socarronería se impuso sobre mis otros sentimientos. ¿Y qué sospecha, señora Cloris? ¿Que los fantasmas hacen rechinar las cadenas? Pero ella se limitó a dirigirme una mirada enigmática. Es posible que haya fantasmas. Pero no en las paredes. No son fantasmas los que aúllan y sollozan como condenados, chocando y tropezando en la oscuridad. Iba a agregar algo más, pero guardó silencio. Vamos, señora Cloris, la azucé. Si ha llegado hasta este punto, ¿por qué no completa lo que empezó? En su rostro asomó la expresión más rara de terror, resentimiento y, lo juraría, respeto religioso. Algunos no mueren, susurró. Algunos viven en las sombras crepusculares, entre los dos mundos, para servirlo. A él. Y eso fue todo. Seguí acosándola con mis preguntas durante unos minutos, pero ella se empecinó aún más y se resistió a agregar una palabra. Por fin desistí, temiendo que recogiera sus trastos y abandonara la casa. Este fue el fin de un incidente, pero a la noche siguiente se suscitó otro. Calvin había encendido la chimenea, en la planta baja, y yo estaba sentado en la sala, aletargado sobre un ejemplar del Inteligente, y oyendo el ruido que producían las trombas de lluvia al azotar el amplio ventanal. Me sentía tan a gusto como solo puedes sentirte en una noche como esa, cuando fuera reina la inclemencia y dentro todo es tibieza y comodidad. Pero Cal apareció un momento después en la puerta, excitado y un poco nervioso. ¿Está despierto, señor? Preguntó, apenas respondí, ¿qué sucede? Arriba he descubierto algo que creo que usted debería ver, explicó, con el mismo aire de excitación reprimida. Me puse en pie, y le seguí. Mientras subíamos por la ancha escalera, Calvin dijo. Estaba leyendo un libro en el estudio de arriba, un lugar bastante extravagante, cuando oí un ruido en la pared. Ratas, comenté, ¿eso es todo? Se detuvo en el rellano y me miró solemnemente. La lámpara que tenía en la mano proyectaba sombras estrafalarias y acechantes sobre las cortinas oscuras y sobre fragmentos de retratos que ahora parecían hacer muecas en lugar de sonreír. Fuera, el viento aumentó de intensidad hasta trocarse en un breve alarido y después amainó renuentemente. No son ratas, dictaminó Cal. De detrás de los anaqueles brotaba una especie de ruido torpe y sordo, seguido por un gorgoteo. Horrible, señor. Y algo arañaba la pared, como si tratara de salir, de echarse sobre mí. Te imaginarás mi sorpresa, Bones. Calvin no es propenso a las fantasías histéricas. Empecé a pensar que aquí hay un misterio, al fin y al cabo, y quizás un misterio realmente pasmoso. ¿Qué ocurrió después? Le pregunté. Habíamos reanudado la marcha por el pasillo, y vi que la luz del estudio se derramaba sobre el piso de la galería. Lo miré con cierto sobresalto. La noche ya no me parecía tan confortable. Los arañazos cesaron. Al cabo de un momento se repitieron los ruidos sordos, deslizantes, esta vez alejándose de mí. Hicieron un alto, y juro que escuché una risa extraña, casi inaudible. Me acerqué a la biblioteca y empecé a tirar, pensando que quizás había un tabique, o una puerta secreta. ¿Encontraste alguna? Cal se detuvo en el umbral del estudio. No. Pero hallé esto. Entramos y vi un agujero negro y cuadrangular en el anaquel de la izquierda. Allí los libros no eran tales sino imitaciones, y lo que Cal había descubierto era un pequeño escondite. Alumbré su interior con la lámpara y no vi más que una espesa capa de polvo, que debía de haberse acumulado durante décadas. Solo contenía esto, dijo Cal parsimoniosamente, y me entregó un folio amarillento. Era un mapa, dibujado con trazos aracnoideos de tinta negra, el mapa de un pueblo o una aldea. Había quizá 7 edificios, y en uno, nítidamente dibujado con un campanario en miniatura, marcaba una leyenda. El gusano que corrompe, decía. En el ángulo superior izquierdo, una flecha señalaba hacia lo que debería haber sido el noroeste de la aldea. Debajo de ella estaba escrito Chapelgate. En el pueblo, señor, dijo Calvin, alguien mencionó con aire bastante supersticioso una aldea abandonada que se llama Jerusalem Slot. Es un lugar que todo el mundo elude. ¿Y esto?
Pregunté, mostrando la extraña leyenda que figuraba al pie del campanario. Lo ignoro. Por mi mente cruzó el recuerdo de la señora Cloris, inflexible pero asustada. El gusano. Murmuré, ¿sabe algo, señor Gunn? Quizás. Sería divertido salir mañana hacia esta aldea, ¿no te parece, Cal? Hizo un ademán afirmativo, con los ojos brillantes. Después pasamos casi una hora buscando una abertura en la pared, detrás del compartimiento que había descubierto Cal, pero fue en vano. Tampoco se repitieron los ruidos de los que había hablado Cal. Esa noche nos acostamos sin más incidentes. A la mañana siguiente Calvin y yo iniciamos nuestra expedición por el bosque. La lluvia de la noche había cesado, pero el cielo estaba oscuro y encapotado. Vi que Cal me miraba dubitativamente, y me apresuré a asegurarle que si me cansaba, o si la caminata se prolongaba demasiado, no vacilaría en desistir. Llevábamos con nosotros los víveres adecuados para un picnic, una excelente brújula y, por supuesto, el singular y antiguo mapa de Jerusalem Slot. Era un día raro y melancólico. Mientras avanzábamos hacia el sur y el este por el espeso y tenebroso bosque de pinos no oímos el gorjeo de ningún pájaro ni observamos el movimiento de ningún animal. El único ruido era el de nuestras pisadas y el rítmico romper de las olas contra los acantilados. El olor del mar, de una intensidad casi sobrenatural, nos acompañó constantemente. No habíamos recorrido más de 3 kilómetros cuando encontramos un camino cubierto de vegetación, de esos que según creo reciben la denominación de estriberones. Seguía más o menos el mismo rumbo que nosotros y nos internamos por él, acelerando el paso. Hablábamos poco. La jornada, estática y ominosa, pesaba sobre nuestro espíritu. Aproximadamente a las 11 oímos el ruido de un torrente. Los vestigios del camino torcieron de repente hacia la izquierda, y del otro lado del arroyuelo turbulento, gris, surgió, como una aparición, Jerusalem Slot. El arroyo tenía quizá 2,5 metros de ancho y era atravesado por un puente para peatones cubierto de musgo. Del otro lado, Bones, se levantaba la aldehuela más perfecta que puedas imaginar, lógicamente deslucida por la intemperie, pero asombrosamente conservada. Varias casas, construidas en el estilo austero pero imponente por el que los puritanos conquistaron justifama, se apiñaban junto al escarpado barranco. Más allá, flanqueando una calle poblada de malezas, se levantaban 3 o 4 edificios que quizá correspondían a las primitivas tiendas, y más lejos aún, se alzaba hacia el cielo gris el campanario marcado en el mapa, indescriptiblemente tétrico con su pintura descascarada y su cruz herrumbrada, ladeada. Jerusalem Slot. El destino de Jerusalén, comentó Cal en voz baja. Han elegido bien el nombre. Nos encaminamos hacia la aldea y empezamos a explorarla. Y aquí es donde mi relato se torna un poco extravagante, Bones, de modo que prepárate. Cuando marchamos entre los edificios la atmósfera nos pareció pesada. O cargada, si te parece mejor. Las construcciones estaban decrépitas, con los postigos desquiciados y los techos vencidos bajo el peso de las copiosas nevadas que habían tenido que soportar. Las ventanas polvorientas remedaban muecas maliciosas. Las sombras de las esquinas irregulares y los ángulos combados parecían agazaparse en charcas siniestras. Primeramente visitamos una antigua taberna descalabrada, porque por algún motivo no nos pareció correcto invadir una de las casas donde la gente se había refugiado en busca de intimidad. Un viejo cartel emborroñado por los elementos y atravesado sobre la puerta astillada, anunciaba que esa había sido la taberna del pueblo. La puerta chirrió con gran estridencia sobre la única bisagra que le quedaba, y entramos en el recinto sombrío. El olor de descomposición y moho estaba volatilizado y era casi insoportable. Y debajo de él parecía flotar otro aún más concentrado, un hedor viscoso y pestilente, una fetidez que era producto de los siglos y de su corrupción. Era un tufo semejante al que podría desprenderse de ataúdes putrefactos o tumbas profanadas. Me llevé el pañuelo a la nariz y Cal hizo otro tanto. Inspeccionamos el local. Válgame Dios, señor, musitó Cal. No ha sido tocado jamás, dije, completando su frase. Y en verdad no lo había sido.
Las mesas y las sillas estaban apostadas como centinelas espectrales, polvorientas, combadas por los cambios de temperatura que han hecho célebre el clima de Nueva Inglaterra, pero por lo demás en perfectas condiciones, como si hubieran esperado durante décadas silenciosas y reiteradas que quienes se habían ido hacía mucho tiempo volvieran a entrar, pidiendo a gritos una jarra de cerveza o un vaso de aguardiente, para luego tomar los naipes y encender una pipa de arcilla. Junto al reglamento de la taberna había un espejito, intacto. ¿Entiendes lo que quiero decir, Bones? Los niños son famosos por sus exploraciones y sus actos de vandalismo. No hay una sola casa embrujada que tenga las ventanas intactas, aunque corra el rumor de que está ocupada por seres macabros y feroces. No hay un solo cementerio tenebroso donde los jóvenes bromistas no hayan derribado por lo menos una lápida. Ciertamente debía de haber una veintena de gamberros de Preacher's Corners, que estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalem Slot. Y sin embargo el espejo del tabernero, que debía de haber costado bastante, seguía intacto, lo mismo que otros elementos frágiles que exhumamos durante nuestros huroneos. Los únicos deterioros que se observaban en Jerusalem Slot habían sido causados por la naturaleza impersonal. La connotación era obvia. Jerusalem Slot ahuyentaba a la gente. ¿Pero por qué? Tengo una hipótesis, pero antes de atreverme siquiera a insinuarla, debo llegar a la inquietante conclusión de nuestra visita. Subimos a los aposentos y encontramos las camas tendidas, con las jofainas de peltre pulcramente depositadas junto a ellas. La cocina también estaba indemne, únicamente alterada por el polvo de los años y por ese horrible y ubicuo hedor de putrefacción. La taberna habría sido un paraíso para cualquier anticuario. El artefacto fabulosamente estrafalario de la cocina habría alcanzado, por sí solo, un precio exorbitante en una subasta de Boston. ¿Qué opinas, Cal? Pregunté, cuando volvimos a salir a la incierta luz del día. Creo que este es un mal asunto, señor Boone respondió con su tono melancólico, y pienso que tendremos que ver más para saber más. Prestamos poca atención a los otros locales, aunque te puedo describir lo que estaba a la vista. Había una fonda con mohosos artículos de cuero colgados de ganchos herrumbrados, una mercería, un almacén donde todavía se apilaban las tablas de roble y pino, una herrería. Mientras nos dirigíamos hacia la iglesia situada en el centro de la aldea, entramos en dos casas. Ambas, de perfecto estilo puritano, estaban llenas de objetos por los que un coleccionista hubiera dado su brazo, y además ambas estaban abandonadas e impregnadas de la misma pestilencia putrefacta. Allí nada parecía vivir o moverse, excepto nosotros dos. No vimos insectos ni pájaros. Ni siquiera una telaraña tejida en el ángulo de una ventana. Solo polvo. Por fin llegamos a la iglesia. Se alzaba sobre nosotros, hosca, hostil, fría. Sus ventanales estaban ennegrecidos por las sombras interiores, y hacía mucho tiempo que habían perdido todo vestigio de divinidad o santidad. De ello estoy seguro. Subimos por la escalinata y apoyé la mano sobre el gran tirador de hierro. Calvin y yo intercambiamos una mirada decidida, lúgubre. Abrí la puerta. ¿Cuánto tiempo hacía que no la tocaban? Me atrevería a afirmar que yo era el primero que lo hacía en 50 años, o quizá más. Los goznes endurecidos por la herrumbre chirriaron cuando la abrí. El olor de podredumbre y descomposición que nos ahogó era casi palpable. Calcuto arcadas y volvió involuntariamente la cabeza para respirar aire fresco. Señor dijo, ¿está seguro? Me siento bien, respondí con tono tranquilo. Pero mi serenidad era fingida, Bones. No estaba tranquilo, como no lo estoy ahora. Creo, igual que Moisés, que Jorobon, que Increase Mother, y que nuestro propio Hansen, cuando está de humor filosófico, que hay lugares espiritualmente traviesos, edificios donde la leche del cosmos se ha puesto agria y rancia. Esta iglesia es uno de esos lugares. Podría jurarlo. Entramos en un largo vestíbulo equipado con un perchero polvoriento y con anaqueles llenos de libros de oraciones. No había ventanas. De trecho en trecho había lámparas de aceite empotradas en nichos. Un recinto vulgar, pensé, hasta que oí la exclamación ahogada de Calvin y vi lo que él había visto. Era una obscenidad. Me resisto a describir ese cuadro primorosamente enmarcado, y solo diré que estaba pintado en el estilo opulento de Rubens, que se trataba de una grotesca parodia de la Madonna y el Niño, y que unas criaturas extrañas, parcialmente envueltas en sombras, retozaban y se arrastraban por el fondo. Dios mío, susurré.
Aquí no está Dios, contestó Calvin, y sus palabras parecieron quedar flotando en el aire. Abrí la puerta que conducía a la iglesia propiamente dicha, y el olor se convirtió en una miasma casi asfixiante. Bajo la media luz reverberante de la tarde, los bancos se extendían, fantasmales, hasta el altar. Sobre ellos se elevaba un alto púlpito de roble y un retablo penumbroso en el que refulgía el oro. Calvin, ese devoto protestante, se persignó con un débil sollozo, y yo le imité. Porque el elemento de oro era una gran cruz, bellamente, pero que colgaba invertida, simbolizando la misa de Satán. Debemos conservar la calma, me oí decir. Debemos conservar la calma, Calvin. Debemos conservar la calma. Sin embargo, una sobra había aleteado sobre mi corazón, y estaba más asustado que nunca lo había estado antes en mi vida. He marchado bajo el palio de la muerte y pensaba que no había ningún otro más negro. Pero lo hay. Sí que lo hay. Avanzamos por la nave, oyendo el eco de las pisadas sobre nuestras cabezas y alrededor de nosotros. Las huellas de nuestro calzado quedaban marcadas sobre el polvo. Y en el altar encontramos otros tenebrosos objetos de arte. Pero no quiero volver a pensar en ellos. Empecé a subir al púlpito. No, señor Boone. Exclamó súbitamente Cal. Tengo miedo. Mas ya había llegado. Un libro inmenso descansaba abierto sobre el atril. Estaba escrito en latín y en un jeroglífico rúnico que mi ojo inexperto catalogó como druídico o precéltico. Te adjunto una tarjeta con varios de estos símbolos, dibujados de memoria. Cerré el libro y leí las palabras de Vermis Mysteries estampadas sobre el cuero. Mis conocimientos del latín casi se han desvanecido, pero lo poco que me queda me ayudó a traducirlo como los misterios del gusano. Cuando toqué el volumen, la iglesia maldita y las facciones de Calvin, blancas y levantadas hacia mí, parecieron fluctuar ante mis ojos. Tuve la impresión de oír voces apagadas, que entonaban un cántico impregnado de miedo y al mismo tiempo abyecto y ansioso. Y debajo de este sonido otro, que llenaba las entrañas de la tierra. Una alucinación sin duda, pero en ese mismo momento la iglesia se pobló con un ruido muy concreto, que solo puedo describir como una colosal y macabra convulsión bajo mis pies. El púlpito tembló bajo mis dedos. La cruz profanada se estremeció en la pared. Cal y yo salimos juntos, dejando la iglesia librada a su propia oscuridad, y ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás después de haber cruzado los toscos maderos que unían las dos márgenes del arroyo. No diré que echamos a correr, mancillando los 1900 años que el hombre ha pasado tratando de superar su condición de salvaje intimidado y supersticioso, pero mentiría si dijera que caminábamos plácidamente. Esta es mi historia. No ensombrezcas tu recuperación pensando que ha vuelto a atacarme la fiebre. Cal ha sido testigo de todo lo que narro en estas páginas, incluyendo el pavoroso ruido. Pongo fin a esta carta, agregando solo que anhelo verte, y si por alguna razón lo hiciera, gran parte de mi perplejidad se disiparía inmediatamente. Tu amigo y admirador, Charles.